En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos a intentar un comentario breve al capítulo 21 de San Lucas. Se parece mucho al capítulo 24 de San Mateo, el discurso sobre el fin de Jerusalén y sobre el fin de los tiempos. Como dice Straubinger, entrelazados se entrelazan las profecías sobre la ruina de Jerusalén y sobre el fin del mundo, de modo que una ilumina a la otra, una línea, un párrafo ilumina al otro. Para nosotros es confuso, pero para los oyentes de Cristo era la forma normal del hablar profético. Donde nosotros vemos luz y oscuridad, ellos veían luz. La comparación echaba luz mutuamente. Versículo 5, capítulo 21, Lucas 21, versículo 5. Los discípulos ven el templo, las maravillosas construcciones, y surge normalmente, humanamente, la admiración por la belleza, la grandiosidad de las construcciones humanas, aunque sean para Dios, y quieren un templo, se complacen en un templo en la tierra. Cristo Jesús en el versículo 6 les responde: las cosas que veis, y deja la frase en suspenso, como diciendo, no son tan importantes las cosas que se ven, las cosas en las cuales encontráis complacencia. Y continúa, que quiere que dirijamos la mirada a los días que vienen. Vendrán días, no las cosas que veis hoy, sino poner el amor del alma, la atención, la intención del alma en los días que vienen, donde no quedará piedra sobre piedra. Puede leerse, después de esta destrucción, la elevación a lo eterno. No miréis lo que veis ahora, mirad los días que vienen y de ahí remontaos a lo eterno, donde nada es destruido, al templo nuevo que es el corazón de Cristo resucitado, que va a venir como juez de vivos y muertos. Un cuerpo resucitado es absolutamente indestructible. Versículo 8, dice Jesús, vendrán muchos diciendo, yo soy. Yo soy es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Que un ser humano, que otros digan yo soy, es una suprema injusticia. La más grande, la injusticia grande, la del pecado original, cuando nuestros primeros padres dijeron, no recibimos la vida de ti. Nosotros somos la separación de Dios, la apostasía. Esta es la injusticia más grande, y no solo se refiere al pecado original, sino también al pecado del anticristo. Él dirá, yo soy, en forma blasfema y totalmente distorsionada. El padre Castellani hace un largo excursus aquí sobre la injusticia, tema que a él le interesaba supremamente. La injusticia grande, la injusticia que tiene un clamor de venganza y que se relaciona en el Nuevo Testamento con el hambre y sed de justicia. Y hace apuntes psicológicos sobre la sublimación del rencor y el deseo de vindicta, de venganza, hacia una herida que sangra hacia arriba, y que lo hizo a él mismo capaz de un talento literario y apostólico que no tenía antes de conocer el sufrimiento. Sería largo, por eso lo evitamos al excursus, pero es más que interesante. Habla de la fuerza de esta llaga secreta, de la injusticia que se sufre y cómo uno la puede elevar a Dios. Así es. Dejémoslo entonces. Pasamos al versículo 13, que dice, esto les servirá de testimonio. Seréis llevados a gobernadores y reyes, y vuestro testimonio
les será para ellos testimonio y también para vosotros, de que sois testigos, palabra griega mártir, mártires de Cristo Jesús. Ahí sí se cancela la injusticia. Versículo 15, yo os daré una boca y una sabiduría que no podrán resistir vuestros enemigos. Con inteligencia, dice Straubinger, solamente Dios puede prometer eso. Nadie, ningún puramente humano puede decir que en el futuro, estando Él lejos de nuestra vida, de nuestra vista corporal, pueda darnos una boca, significando elocuencia, así es en el mundo antiguo. Las palabras materiales y físicas significan realidades elevadas, espirituales. Yo os daré una boca, una elocuencia, una sabiduría que vuestros perseguidores no podrán resistir. Solamente Dios puede prometer eso. Es muy consoladora esta promesa de Cristo Jesús. Muy íntima. Valora el cuerpo social de la iglesia y valora la singularidad de cada persona. Cristo nunca quiso una tropa de borregos que no pensaran, cancelando la inteligencia. Solo Dios puede prometer esto. Y también lo que sigue en el versículo 18. Ni un pelo ni un cabello de vuestras cabezas perecerá. Esto hace referencia a la providencia divina, que es una cosa en Dios, como la prudencia en Dios, la ratio de su gobierno. Nada escapa a la providencia divina. Muy consolador, por grandes que sean los males del mundo, nada escapa al gobierno de Dios. En Dios a la providencia, que después se ejecuta en el gobierno del mundo, al final de la prima pars. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, versículo 19. En vuestra paciencia. La palabra griega por paciencia es hipomoní. Debajo, hacer morada, debajo, permanecer. En vuestro permanecer debajo, poseeréis vuestras almas. Muchas veces los cristianos dieron testimonio, en las mismas catacumbas había que permanecer debajo, hasta que el temporal pasara y Dios diera la gracia de tiempos más felices, más, cuando Él quiere, triunfantes. En vuestra paciencia poseeréis. ¿Qué significa este verbo? Ktήσεσθε, poseeréis. Significa crear, engendrar, poseer, adquirir, redimir. Entonces, en vuestra paciencia, en vuestro permanecer debajo, engendraréis las almas, poseeréis vuestras almas, adquiriréis vuestras almas, redimiréis vuestras almas. Todos los mártires dieron testimonio de esto. También sirve aplicarlo a la mística. En vuestro permanecer debajo, en vuestra interioridad, en vuestro retorno al interior, encontraréis, y con forma de posesión verdadera, vuestras almas, la esencia del alma y su unión con Dios, conociendo la máxima felicidad que se puede vivir en esta tierra. Versículo 16. Aparece el tema de la muerte. Como siempre en literatura, cuando aparece el tema de la muerte, la cosa es seria, ¿no? Tema de la muerte, seréis entregados, paradocícete, y os matarán, thanatosusin, os matarán. Guerras, terremotos, signos en el cielo, la entrega, incluso entre hermanos, el odio, la traición de los cercanos, son preparación para cosas peores. Difícilmente imaginar algo más aterrador. Pero sabemos que el tema de la muerte, todas estas variantes que la anuncian, y después el cristiano muere a semejanza de su Señor, se adquieren las almas.
se las posee de verdad, se las posee para siempre, junto a Dios. Versículo 25. Algunos signos visibles de la destrucción de Jerusalén y de la segunda venida. En la primera parte, que donde es más visible, que son datos y imágenes sobre cómo va a ser la caída, la terrible caída de Jerusalén, sumamente sangrienta, de las cosas más escalofriantes de la historia del mundo, por mano de Tito, primero militar, luego emperador de Roma, ejecutando la palabra de Cristo, como siempre lo interpretó el cristianismo. Con eso, con esas imágenes, ilumina las futuras, las que preceden a la segunda venida. Son signos visibles que hablan y dicen la ruina del pueblo judío, la ruina de Jerusalén, la ruina del templo. Algo tremendo para ellos. Nosotros no sabemos, no podemos ni vislumbrar el valor que tenía la ciudad santa y el templo santo para ellos. Pero así es. Habiendo hablado de la ruina del pueblo judío, pasa Jesús a hablar de la ruina de las naciones. Se refiere al tiempo de las naciones, que encontrará también su final. Concluirá el tiempo de las naciones. Y dice cosas muy terribles, versículo 26. Ya no signos visibles, sino signos invisibles, de algún modo invisibles, aterradores, pero preludio de la segunda venida. A saber, se secarán los hombres, se secarán, arescentibus hominibus en latín, disecándose por dentro, pero la palabra griega es mejor todavía, apopsijonton anthropon, apopsijonton, apo es desde, fuera del alma, apopsigi, apopsijonton anthropon, quedan desfalleciendo, se traduce, pero es más que desfalleciendo, quedándose sin alma los hombres, a causa del miedo, de la expectación y de la confusión. Estas pruebas invisibles son peores que las otras. Por el miedo. Cuando los regímenes políticos se transforman en tiranía, ejercida por uno o por muchos, aparece el miedo como forma de gobernar. Y puede pasar también en la parte humana de la Iglesia Católica. La tiranía que gobierna a través del miedo. El miedo, la expectación y la confusión. Expectación no en el sentido bueno, aunque un cristiano puede tomarla en sentido bueno, porque espera la segunda venida, pero expectación en este sentido, prosdoquía, significa estar en grave angustia, con grave problema interior, con gran ansiedad. Esa sería una traducción mejor, como apuntan los diccionarios especializados. Prosdoquía. Expectación, dolor, problema, ansiedad. Finalmente, añade luego en la aporía. Es una palabra que pasó al castellano también, pero aquí aporía, sobre todo en el griego, significaba confusión, perplejidad. Es la condición de estar atónito, confundido, desesperado. Aporía, no hay camino, literalmente. No hay camino, no hay salida. Entonces se produce la confusión, la perplejidad, la confusión, la desesperanza. Y esto afecta de modo muy diverso a los enemigos de Dios y a los amigos de Dios. Los amigos de Dios no dejan de sufrir. Cristo, su Mesías, su Rey, conoció el sufrimiento y la muerte. Los cristianos van a conocer el sufrimiento y la muerte. Es la idea central de los Hechos de los Apóstoles. Todo lo que se dijo de Cristo se dice
de Esteban, de Pedro, de Pablo, etc. Y una nota última, difícil de entender para los modernos. Antiguamente fueron las naciones de los romanos, gens romanorum o gentes romanorum, porque era un conjunto, una nación y múltiple, contra la gens de los judíos. Eso fue lo que hizo Tito. Está esculpido en el arco de Tito, en Roma. Dios hizo que las gentes romanorum destruyeran la gentem iudeorum. Cerca de la segunda venida va a ser lo contrario. La gens iudeorum, la nación de los judíos, va a destruir las gentes romanorum, las naciones. Llegó el fin del tiempo de las naciones. Probablemente bajo tiranía de aquellos que se dicen judíos y no son, como dice San Juan, y no lo son. Eso es de difícil comprensión, pero es totalmente proporcionado y todos los padres de la Iglesia, hasta Santo Tomás de Aquino, que es el que estoy siguiendo en estas notas, también lo recoge. Se va a valer de la gens iudeorum para destruir la gens o las gentes de los romanos. Y entonces sí, retirado este elemento romano, llamado catejon en la carta de San Pablo a los tesalonicenses, removido ese, se manifestará el inicuo, iniquus, inequus, el injusto en latín, o anomos, sin ley, porque su propia voluntad caprichosa ocupa el lugar de la ley. Y en lugar del bien común se busca el bien propio del autócrata. Eso es lo que se llama, según Santo Tomás, ius tyrannicum. Y eso lo vemos en forma creciente en nuestro mundo y lo vamos a ver, o los que lo vean, en el tiempo del anticristo. Que Él nos conceda entonces la gracia en esta tierra y la gloria, la visión de la esencia divina y la compañía de Cristo y María Virgen resucitados con cuerpo glorioso para toda la eternidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.